viviendo y disfrutando el presente. O sea, algo que no se da a la vuelta de la esquina. Normalmente oímos que la gente se queja, ¿no? Nosotros mismos a veces nos quejamos. Pero hay que entender algo importante, que la vida que Dios nos da, que la vida que Dios nos dio, que la vida que Dios nos permitió vivir, hay que disfrutarla. Ahora va a decir, ¿pero cómo la disfrutamos? En todos los aspectos. No solamente me disfruto de estar aquí en una reunión alabando a Dios, disfruta tu familia, disfruta a tus hijos, disfruta a tus nietos, disfruta tu trabajo, algo que muchas veces no lo vemos de esa manera. Disfrutar el trabajo. Entonces, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar que Dios nos permite volver a abrir los ojos. A veces nos olvidamos de ello. Pero dices, ay, está nublado, qué feo día. No, porque no todos los días van a ser igual. Y cada día, dice la palabra, cada día tiene su afán. Cada día tiene también Dios algo para nosotros. Así que, qué importante es que nosotros entendamos que debemos vivir disfrutando ¿qué? El presente. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. De eso vamos a tratar de entender por qué debemos nosotros disfrutar el presente. Hace tiempo les mencionaba precisamente que entre lo que es el libro o el Antiguo Testamento, el cual nosotros vemos, no sé si en sus Biblias, hay una hojita donde dice Nuevo Testamento y atrás obviamente es el Antiguo Testamento. Y normalmente esa hoja está en blanco, ¿sí? En blanco. Comentábamos hace tiempo precisamente que Dios, por aproximadamente 400 años, según los estudiosos, porque yo no estuve ahí, pero los estudiosos, porque hay gente que estudia, que son doctos en la palabra y en historia. Esa hojita en blanco se le llama periodo intertestamental. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos hablado? Periodo intertestamental. Hay una como pausa ahí, donde Dios de alguna forma, esto es entre comillas, desapareció de la historia. Guardó silencio. ¿Sí? 400 años. La última profecía, de hecho Malaquías, no sé si alguien ha leído Malaquías, donde el profeta habla, ¿no? Y apunta hacia alguien. Como les hemos dicho, todo lo que leamos apunta a alguien, al Hijo, al Mesías, al Salvador, al Rey, al que iba a gobernar, ¿sí? Al que gobierna, mejor dicho, al que gobierna, ¿sí? Pero que iba a tener una aparición completamente distinta a cómo el pueblo lo esperaba. Entonces, qué importante es que vayamos entendiendo paso a paso esto. ¿Por qué? Porque yo sé que en algún momento dado alguien te va a pedir una explicación, ¿sí? Alguien a quien tú le vas a compartir del Señor te va a hacer alguna pregunta o algunas preguntas. Y nosotros, según la palabra, tenemos que ser personas doctas, ¿sí? Y yo sé que eso no se da en cualquier árbol, ¿verdad? Hay que invertir, hay que dedicar parte del tiempo de nuestras vidas para saber y para conocer. Yo sé que alguno dirá, bueno, tú porque tienes cierta asignación. No, esto es para que todos nosotros podamos darlo a conocer de la manera que Dios quiere que se dé a conocer. ¿Sí? En todos los sentidos, en todos los aspectos. Esto es muy importante, ¿sí?
Dios lo administra todo. Aunque a veces podemos pensar, ¿y será que Dios gobierna en Ocotepec? ¿Será que Dios gobierna Morelos? Porque vemos y sabemos cosas que están pasando. Ahora, van a seguir pasando. Porque nosotros no somos personas tan entusiasmas que quisiéramos negar una realidad natural. Pero hay una realidad no alterna, paralela. ¿Se acuerdan que hablábamos que hay dos verdades paralelas? La que ven nuestros ojos, porque yo no puedo decirles, miren, no traigo una playera negra. Es una playera negra. Sí. Pero dice la palabra que nosotros estamos revestidos con ropas resplandecientes. Según leemos en Apocalipsis, Dios nos ha revestido, nos ha cambiado las vestiduras y no está hablando de una vestidura natural, aunque portamos una vestidura natural. Entonces hay verdad paralela. Recordando también lo que ya hemos hablado y visto que Dios crea el tiempo y crea al hombre en el sexto día. Por eso el número 6 después se dice ahí que es número de hombre en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Si alguien ha leído, el 6 representa numéricamente al hombre, ¿sí? Que no es el número. ¿Cuál es el número perfecto de Dios? O el número de Dios es el séptimo, ¿no? Y cada número tiene una forma de expresión de no atributo, pero sí de algo que Dios dio a conocer. Entonces, Dios crea al hombre y crea el tiempo para solucionar un problema. ¿Sí? Dios tenía un problema. Y suena algo contraproducente decir, bueno, pues si es Dios, ¿cómo es que Dios tenía un problema? El problema de Dios era que Él quería darse a conocer. Y entonces tenía que crear. Creó todo lo que vemos y crea al hombre para que lo administre y multiplique todo eso. Eso ya lo hemos hablado por mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, Dios nos da responsabilidades. Y esas responsabilidades a veces no las podemos eludir, porque donde quiera que nosotros nos paremos, tenemos cierta responsabilidad. Como trabajador, te asignan un trabajo y esa es tu responsabilidad. Como padres tenemos que ser responsables, como hijos también. ¿Sí? Dios nos dio responsabilidades. Pero hoy en este tiempo, en esta generación, es un tiempo donde Dios permitió que naciéramos para tener una responsabilidad final o unas responsabilidades finales. ¿Por qué? Porque ya mucho de lo que Dios habló ha tenido cumplimiento en Cristo. Y ya lo que está por cumplirse es probablemente mínimo. Entonces, somos afortunados y aunque a lo mejor yo sé que algunas veces, incluyéndome, dije, wow, me hubiera gustado cuando no tenía el entendimiento o poquito entendimiento, ya he crecido un poco, decíamos, no, a mí me hubiera gustado vivir en los tiempos de Moisés, ver cómo el mar se abre, cómo cae el maná del cielo, cómo es que la columna de fuego y la nube los cubría de día, ¿no? Pareciera algo que no es malo, pero no es que sea bueno o malo, es que no entendemos que todo lo que Dios dispensó fue a través de tiempos y a través de generaciones. Y tú y yo no necesitamos querer vivir en el pasado.
Tampoco necesitamos nosotros querer vivir un futuro que todavía no llega. Sí. Semanas atrás hablaba Adriana precisamente de cómo es que muchas personas, ¿sí?, y a veces podemos incluirnos, vivimos en un pasado. Nos estacionamos en un pasado. Y algunos quisimos vivir un futuro. ¿Sí? Entonces, en este día vamos a tratar de entender por el Espíritu precisamente a vivir en un presente. Pero no vivir solamente por vivir, sino disfrutar. Que el resto de los años de vida, si es que Dios nos deja vivir muchos años más, podamos disfrutarlo. Podamos disfrutar cada día, cada minuto como si fuera el último. Yo sé que esto suena como un cliché ya de que siempre se dice eso y a veces ha perdido el valor de esta frase. Disfrutar cada día, cada hora, cada minuto como si fuera el último. ¿Sí? Disfrutar. Ahora, quiero decirte que Jesús nunca llamó a una persona para que fuese una persona común. Todos nosotros no somos personas comunes y corrientes, aunque lo hemos dicho. Lo extraordinario que nosotros tenemos, y hace rato lo hablé y lo dije, es que Dios depositó en nosotros de su Espíritu, nos dio de su gracia, nos dio de su amor. Eso nos hace personas distintas por lo que creemos. ¿Sí? Porque esto se trata de del que cree y del que no cree. ¿Sí? Del que porta el Espíritu y la gracia de Dios y de los que rechazan la gracia de Dios y al Espíritu de Dios, porque dice la palabra misma, quien te rechaza la palabra que portas, no te rechaza a ti, no me rechaza a mí, te rechaza a Dios, rechaza a Jesús. Así se lo dijo a sus discípulos, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Somos personas. Fíjense nada más, es esta frase que puede haber un conflicto, y yo sé que aquí no lo va a haber porque ya lo hemos entendido. Somos personas que respiramos, pero estamos muertos. El apóstol Pablo lo dijo en esta expresión: porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Este es el versículo anterior. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Respiras, pero estamos muertos. Muertos para el sistema del mundo sin Dios y vivos para Dios. Vivos para Dios. Amén, sí, Señor. Ahora, si nacimos sin saber que tenemos una responsabilidad final, entonces el Evangelio no tiene ningún sentido. Y esto es para los que creemos. O sea, si tú hasta el día de hoy no te habías dado cuenta que tú tienes una responsabilidad final, que nadie va a hacer lo que tú o Dios ha asignado que hagas, entonces si esto no lo entendemos, si esto no lo sabemos, entonces el Evangelio no tendría sentido para la persona. ¿Sí? Porque la fe debe de tener resultados. La fe debe de tener ¿qué? Resultados. Santiago lo dijo. Una fe viva, no una fe muerta. Y una fe viva provoca que tú y yo hagamos las obras que Dios pidió que hagamos. ¿Sí? Entonces nuestra fe tiene que traer un resultado. Y el primer resultado es saber y entender que nosotros tenemos una responsabilidad en este tiempo, en esta generación,
y que nadie lo hará. Cuando digo nadie lo hará, estoy hablando no de que seamos únicos y especiales para Dios, sino que así como cuerpo, ¿sí?, este dedo no puede hacer la función de este dedo. ¿Sí me explico? A lo mejor es algo burdo, pero quiero que entendamos. Tenemos un pie izquierdo y tenemos un pie derecho. Ambos son pies, pero no puede hacer un pie la función de los dos. ¿Sí me explico o no? Sí. Bueno. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Ya vamos entrando, ¿ok? Situaciones o circunstancias siempre las va a haber. ¿Sí? Siempre va a haber situaciones en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro entorno, ¿sí?, y siempre van a ser buenas o malas según nosotros entendamos la voluntad de Dios, o correctas, ¿sí? Siempre va a haber circunstancias. Somos una generación que nos tocó ponerle final a muchas cosas, y esto es muy importante entenderlo. Y esto no tiene que ver con la edad, porque a veces yo recuerdo que cuando íbamos a compartir de casa en casa o íbamos a algunos lugares, tocábamos la puerta, salían las personas y empezábamos a compartirles, y las personas que a veces nos respondían eran personas ya mayores, ¿no? Y decían, no, eso es para los jóvenes, yo ya estoy grande. No hay edad. ¿O alguien sabe cuántos años tiene Dios? ¿Cuántos años tiene el Espíritu de Dios? Y eso es lo que tú y yo portamos. ¿Sí? Entonces, no hay edad. No importa que tengas 15, 20, 30, 40, 50, 80, no importa la edad. ¿Sí? No importa la edad que tengamos. Nosotros somos una generación que nos tocó ponerle final a muchas cosas por causa de ser esta generación que nos tocó vivir y estamos en este presente. ¿Sí? Estamos en este presente. Entender eso, que nacimos para ponerle final a cosas, sabemos que es un desafío. Porque yo sé que aquí algunos son los primeros en que han conocido de la palabra, algunos no. ¿Sí? Entonces, tener que ponerle final, porque también esto es importante, no solamente hacia un cambio generacional en cuanto a un conocimiento de Dios. ¿Sí? Si tú te tocó conocerle a Él hoy o en esta época, tú eres un eslabón importante, porque o se continúa con este conocimiento a otras generaciones o ahí se termina. ¿Sí? Y voy a poner un ejemplo, porque siempre los ejemplos nos van a ayudar a entender algo natural. Hubo una persona ferviente, apasionada por el Señor. ¿Sí? Amaba al Señor, manifestó ese amor. ¿Sí? Pero aunque insistió, aunque comunicó el Evangelio a su familia, el día que partió, el día que ya no estuvo físicamente presente, esa familia, aunque fue sembrada la semilla, ya no hubo continuidad. Y no puedo decir que ya no la habrá, pero en el presente no se ve. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Tuvo algo que ver? No, porque cada quien tiene que tomar su propia decisión. ¿Sí? Pero lo que tú y yo podamos hacer
sea que el Señor haga brotar el fruto en corto tiempo o a largo tiempo, eso va a ser determinante en lo que nosotros podamos comunicar. ¿Sí me expliqué? ¿Sí se entendió? Sí. ¿Qué nos gustaría dejar como legado? Yo sé que como padres normalmente pensamos en dejar bien a nuestros hijos, pero ¿qué es dejar bien a nuestros hijos? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Qué es dejar bien a los hijos? Podemos darle educación y eso podría decir es lo mejor. Podríamos dejarle una buena cuenta bancaria y eso podría pensarse que es lo mejor. No estoy diciendo que eso no sea correcto o bueno, pero ¿qué es lo mejor que alguien como padre le pueda dar a su hijo o dejar a su hijo? Legado, algo que no se pueda perder, algo que no se pueda extinguir. Es Dios. Es dejarles a Cristo. Ese es el legado que nosotros tenemos que dejarle a la generación que viene detrás de nosotros. Los nietos, los bisnietos, porque también hay otros que tienen bisnietos. Eso es lo que podemos dejarles. Entonces debemos entender que nosotros fuimos creados para vivir en un ¿qué? Presente. ¿Sí? En un presente. Ahora, vamos a reemplazar la palabra, porque esto, al final de cuentas, sí es importante entender. Miren, hace rato dije, y hemos estado hablando y se ha estado hablando acerca de un pasado. Ahora, el pasado, tú ya no lo vas a cambiar. Ni tú ni nadie lo va a cambiar. Es más, ni Dios mismo lo cambia. Como un hecho. No lo podemos cambiar. El pasado ahí quedó, ahí está. Lo que sí podemos cambiar es cómo enfrentamos, porque tenemos que avanzar. Y sé que hay personas que muchas veces a lo largo de nuestras vidas o corta vida, porque esto no tiene que ver mucho con muchos años o pocos años, algo que te pasó, algo que me pasó, algo que te hicieron, algo que hiciste, muchas veces marca nuestras vidas. ¿Sí? La marca. ¿Sí? Y qué difícil es cambiarlo. No se puede cambiar, mejor dicho. Y uno desea vivir, algunos, en un futuro. Y hacemos un castillo, ¿verdad? Y decimos, dentro de 10 años, dentro de 15 años, voy a tener esto, voy a estar así, voy a construir este tipo de cosas, mi familia va a estar aquí, va a estar allá, mis hijos ya no van a estar, entonces voy a estar feliz porque voy a poder viajar. Y empezamos a pensar muchas cosas futuristas. Pero nosotros no podemos vivir ni en el pasado, ni querer vivir un futuro que no ha llegado, porque entonces se crea una ansiedad, que es la enfermedad del siglo XXI. Ansiedad. ¿O no conocen a alguien por ahí que dice, es que me diagnosticaron ansiedad, estrés, ¿no? Y hay que tomar esto para bajarle a la ansiedad. ¿Sí? Y esto viene precisamente a raíz de querer vivir únicamente en un pasado o vivir en un futuro, pero sin darnos cuenta que lo que tenemos que vivir es ¿qué? Un presente. Dios es un eterno presente. ¿Sí? Dios es un eterno presente. ¿Sí?
no nos dio vida eterna. Sí. Para que la vivamos en nuestro presente y en plenitud. Sí. Plenamente en tiempo presente. Sí. Porque estamos hablando de no estar esperanzados, el día que el Señor venga y que llegue el día, pero tú ocúpate del de hoy. Ocupémonos del hoy, del presente, que eso es lo que Dios desea que entendamos. No podemos hacer nada por el pasado, ni mucho menos por el futuro, si no hay una conciencia de un hoy. De hecho, la palabra dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Sí? Si oyeres hoy su voz. ¿Puedes poner Hebreos 9:11? Que ese va a ser el fundamento escritural y bíblico. Dice, pero estando ya presente, ¿quién? Cristo. Somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Miren, el autor del libro de Hebreos, y ya lo hemos hablado muchas veces que hay que leerlo y releerlo y releerlo y releerlo. Y cada vez que lo leemos vamos entendiendo un poquito más de qué es lo que se trata. El autor del libro de Hebreos está hablando precisamente porque ellos tenían una visión distorsionada de los tiempos que estaban viviendo. Porque ellos estaban anhelando una vida futurista, que vendría cuando Él ya estaba, ¿qué? Presente. Pero estando Cristo ya presente, había un problema que tenía que solucionarse en esa época, y que no es solamente eso, es también en este hoy. En algunos lugares no se ha entendido que Cristo ya vino y que vendrá otra vez, porque vino, murió, resucitó, ascendió y dijo que regresaría nuevamente. ¿Sí? Eso es lo que creemos nosotros, que Él regresaría. ¿Sí? Él regresaría por su iglesia, por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, muchas personas están haciendo, como el libro de Hebreos, siguiendo ritos, siguiendo costumbres y tradiciones que anunciaban a alguien, pero que a través del tiempo ellos no entendieron que lo que se anunciaba ya había llegado, ya estaba presente. Entonces el autor les empieza a decir y empieza a hablar todo esta enseñanza en la cual se quedaron ¿en qué? En un pasado. Porque estaban haciendo lo que se les había dicho como ley, ¿sí? Sacrificios, ¿verdad? Cuando ya el sacrificio había sido hecho en Cristo. ¿Sí? Una sola vez exactamente y para siempre. Entonces ya no hay que hacer sacrificios para agradar a Dios, porque ya Cristo le agradó a Dios y nosotros estamos encapsulados de alguna forma en Cristo. Entonces te tengo buenas noticias, tú le agradas a Dios. Pero es que mi pasado, tú le agradas a Dios, porque su gracia, que es infinita, ilimitada, ¿sí?, opera en ti y en mí. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, solucionemos ese problema del pasado. Bueno, malo, feo, regular, lo que como haya sido, ya pasó. Entreguemos, si es que hoy Dios de alguna manera en tu vida y en la mía algo hay que entregar al Señor, sea ese pasado, ¿sí?, para que podamos vivir
en este presente. Y no solamente vivirlo, sino disfrutarlo. ¿Sí? Disfrutar este presente. Cuando nuestra mente, ¿sí? Hablamos de nuestra alma, nuestros pensamientos, se configuran en una esperanza futura, empezamos a desequilibrarnos. ¿Sí? Aunque no lo aceptemos, una persona que empieza a pensar mucho en el pasado y mucho en el futuro, empieza a desequilibrarse psicológicamente, almáticamente, físicamente. ¿Por qué? Porque no está viviendo una realidad. Entonces hay un desequilibrio y eso crea que la enfermedad de la ansiedad. ¿Sí? Hay un desequilibrio. Pongámonos a pensar mucho en eso. Cuando tú tienes una situación y todo el tiempo estás pensando y cómo le voy a hacer y ahora qué va a pasar y hay esto y ella aquello, y ¿a poco no afecta físicamente? Sí. Psicológicamente, anímicamente, emocionalmente y espiritualmente. Porque nos estacionamos ahí. ¿Sí? Nos estacionamos ahí. Y Dios no quiere que nosotros nos quedemos estacionados, sino que vayamos avanzando. Dice la palabra de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. ¿Sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que entender y tenemos que hacer. Lo que en Hebreos 9:11, el autor de Hebreos está diciendo es que el hombre ya ha recobrado el diseño para vivir. ¿Sí? Dios, a través de este hombre, muchos dicen que fue el apóstol Pablo, probablemente sí, les está diciendo, miren, ya estuvo, ¿sí? Ya hemos recobrado el diseño original por causa del postrer Adán. Acuérdense que el primer Adán fue el que no cumplió con el propósito, pero el postrer Adán, que es Cristo, cumplió todo completamente. Entonces, él dice, miren, ya no se esfuercen, ya no tengan que hacer esto. ¿Por qué? Porque ya en Cristo se recobró el diseño para que tú y yo podamos vivir en paz. En paz. ¿Sí? Una palabra fácil de decir, en paz. Cuando el pasado y el futuro sacan a las personas de vivir el momento presente en Cristo, a eso se les llama una persona perdida. Y no estoy hablando de salvación, No estoy hablando de salvación. Quiero que quede claro, porque eso solo le concierne a Dios. Pero si tú no estás viviendo en un presente y estás viviendo en un pasado o estás queriendo vivir en un futuro, estás perdido. No tienes rumbo. ¿Sí? Aunque suene fuerte. Una persona así está perdida. ¿Sí? Nos perdemos en el pasado, estamos perdidos en el futuro y obviamente estamos perdiéndonos en el presente. Porque no estás viviendo ninguna de esas etapas. Y nosotros tenemos que vivir un eterno ¿qué? Presente en Dios. ¿Qué es ser salvo? Porque muchas veces decimos, yo ya soy salvo, y ya hablamos de salvación también, en diferentes aspectos. Pero parte del aspecto de la salvación es precisamente sacar de nuestra cabeza, ¿sí? Sacar de nuestros pensamientos que ya no podemos hacer nada por nuestro pasado, ni tampoco podemos hacer nada por un futuro.
Entonces, es que tenemos que sacar de nuestra cabeza nuestro pasado, lo que haremos mañana en el sentido de futuro, ¿sí? Y vivir este tiempo. Es precisamente este momento, estos minutos que estamos teniendo acá, vivirlos como si fueran los más trascendentes de nuestras vidas. Los más trascendentes de nuestras vidas. Suena extremo, pero de verdad es la realidad. ¿Sí? Debe ser la realidad para nosotros. Ahora, ¿qué es una persona espiritual? Yo en el pasado, y qué bueno que lo menciono porque estaba completamente equivocado, creía que una persona espiritual era una persona que sabía mucho de la Biblia, que tenía mucha memoria, sabía muchos versículos bíblicos, que tenía, cuando yo oía que decía, no, yo tengo en la iglesia, en el evangelio, en la vida cristiana, 15 años, 20 años, 30 años, y no se diga si conocía por ahí a alguien que tuviera más de 30 años como creyente. Yo decía, wow, este hombre es espiritual. Pregunto, ¿eso es ser espiritual? Porque es bueno saber qué es una persona espiritual. De lo que estamos hablando en relación a lo que hablamos hoy, una persona espiritual es aquella que aprende a vivir su momento presente en Dios. Esa es una persona espiritual. También. ¿Sí? Dios vive en un eterno presente y es eterno. Entonces, la persona espiritual es aquella persona que aprende a vivir su momento presente en Dios. Y no está viviendo únicamente en el pasado. Voy a decir algo y espero que en nuestro espíritu logremos capturar esto. Una persona no le sirve a Dios si todo el tiempo carga con el pasado o con un pasado. O si solo quiere vivir en un futuro que aún no llega, como dijimos. ¿Sí? No podemos servir a Dios de esa forma. No estoy diciendo de que hay que desechar, no, estoy hablando de que es casi imposible poder servir a Dios, ¿sí? Si nuestra vida cargamos nuestro pasado todo el tiempo. Porque no podemos, no estamos, dice la palabra, estamos con un peso, ¿sí? Y yo he puesto el ejemplo, cuando tú vas cargando algo, caminas con mucha dificultad, ¿sí? Más si tenemos dificultades ya de salud, pues ni se diga, ¿no? Entonces no podemos nosotros querer servir a Dios y estar viviendo con un gran peso de nuestro pasado o querer vivir un futuro que aún no llega. Pasado o futuro es una enfermedad llamada ¿qué? Ansiedad. Sí. Ansiedad. No se les olvide esta palabra. Paz. ¿O qué es la paz? Paz. 3 letras. Paz no es vivir en el pasado. Paz nunca será vivir en el mañana. Paz es vivir hoy. Esto cuando yo les dije, wow, Señor, ya lo entendí. ¿Por qué me estoy preocupando? ¿No? Y esto no quiere decir, aclaro, esto no quiere decir que no tengamos agenda. Hay que hacer agenda. Sí entendemos que hay que hacer una agenda, ¿no? No hay que improvisar. Tenemos una agenda que cumplir, pero vivir en paz es vivir el hoy. Si tú ya estás pensando aquí en tu mente, tu pensamiento, ay, ya te me fuiste porque dices, ay,
tengo que hacer esto al rato, güey, y mañana ni se diga, ya te perdí. Ya te perdí. Entonces, este presente, que es continuo, vivámoslo siempre hoy. Preguntar a alguien qué es lo que Dios tiene para mi vida mañana es también como si tú quisieras, quiero dejar claro esto, porque yo sé que hay personas que les encanta saber qué va a pasar mañana o dentro de un tiempo más adelante. Y es tanto su afán de saber el futuro que van a lugares a que les lean, ¿sí? A que les lean la mano. ¿Sí me explico? Eso ya es hechicería. Yo he sabido, no sé ustedes. No estoy criticando, estoy poniendo en la mesa lo que no es que es de Dios. ¿Sí? No podemos, porque lo hay, ¿eh? y hasta se paga. Y se paga bien. ¿Sí? Cobran. Y digo, caray, antes personas que llegaron a una congregación pagaban cientos o hasta miles por querer saber su futuro. Y llegan a la congregación, a la iglesia, y no quieren colaborar con la generosidad. Dije, sí que a veces entendemos mal las cosas. Sí. Entonces, tenía yo hace unos años que trabajaba en una tienda. No voy a decir el nombre porque no me van a pagar la publicidad. Pedía consulta por teléfono. Y en aquel tiempo, estoy hablando de hace como 8 años, pagaba 500, 600 pesos por una consulta de 1 o 2 minutos por teléfono para que le dijeran. Pregunto, ¿eso creen que es correcto? Pero yo le compartí del Señor y no quiso escucharme. ¿Por qué? Porque su vida estaba estacionada en un futuro. Querer saber el futuro. Pero no el futuro en Dios. Sí. Sí. Entonces, qué tremendo es esto. Hace rato decía el tío Pancho que en Cristo debemos tener y entender que estamos completos, ¿no? La plenitud hablaba, ¿sí? Entonces, si estoy en Cristo, estamos seguros, no te preocupes por tu futuro. Porque según la palabra dice que nuestro futuro es glorioso en Cristo. En Cristo, En Cristo. Tu futuro es glorioso en Cristo. Tu presente, ni se diga. Sí. Entonces, por eso Jesús decía, por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos. No se preocupen por lo que habrán de comer, lo que habrán de vestir. Eso no quiere decir que te cuelgues en la hamaca y que diga, a ver, Señor, así como Elías, tráeme un pescadito. No. Tampoco se trata de eso, porque no es así. Dios no opera así. Dios no opera así. Cuando Él llamó a Pedro, cuando Él llamó a Andrés, que eran pescadores, los halló trabajando, ¿sí? Remendando las redes de pescar. No habían pescado, pero no se agüitaron y dijeron, no, pues ya no. Estaban remendando las redes, ¿sí? A Mateo estaba cobrando los impuestos. Y así a todos, cada uno de ellos.
estaban haciendo algo, ¿sí? Porque a veces dicen, no, Dios te va a proveer, sí, pero también hay que hacer, ¿sí? Hay que hacer, y no estoy hablando de un afán excesivo. Ok, ¿estamos vivos? ¿Sí? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo viene a resolver la existencia de las personas. ¿Sí? Eso es lo que produce o debe producir el Evangelio en nuestras vidas. El Evangelio debe venir a resolver la existencia de nuestras vidas. Porque hay personas que tienen un problema existencial, ¿no? Así le llaman, ¿no? Es que a mí nadie me quiere, es que yo esto, es que aquello. Cristo vino a resolver esto. ¿Sí? Tú y yo debemos tener ese sentido de pertenencia. Le pertenecemos a alguien. Si en algún momento dado decías, es que yo me siento solo, sola, déjame decirte que a veces ese pensamiento se arraiga tanto que de verdad creemos que estamos solos. Pero la palabra del Señor dice que tú y yo jamás estaremos, es más, ni hemos estado solos. Jesús prometió, dijo, yo estaré con vosotros, palabras de un caballero, ¿se acuerdan? Nunca estarán solos. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. No de tu vida, de los tiempos, se va más allá. Sí. Hasta el fin de los tiempos. Entonces, no estamos solos. Y no estoy hablando de esa frase de Jaime Maussan de que no estamos solos, ¿no? Cristo vive en ti. Cristo y Dios está presente. Fuimos creados para vivir en el eterno presente. Debemos entender que Dios todo lo gobierna desde su autoridad. Dios todo lo gobierna desde su autoridad. La autoridad de Dios es hoy. La voluntad de Dios es hoy. Sí. El Padre Nuestro, decía, habla precisamente del hoy. No dice, danos el pan nuestro para 28 días. ¿Verdad que no dice eso? El pan nuestro, dánoslo hoy. ¿Sí? Hoy. Porque es cuando hoy lo necesito. ¿Sí? Es como si, por ejemplo, si tú sabes que el miércoles, jueves, te va a doler la cabeza y dices, ay, como yo sé que me va a doler la cabeza el miércoles o el jueves, me voy a tomar una aspirina desde hoy para el dolor de cabeza. Está absurdo, ¿no? Si te duele la cabeza, te tomas algo en ese momento, no para prevenir. Hay otras cosas que sí podemos prevenir, pero algo de ese tipo no es así. ¿Sí? Entonces, es en el momento y en el hoy. Entendemos que Dios, o debemos entender que Dios no tiene únicamente autoridad. Dios es autoridad, y hablamos de la autoridad apenas, ¿se acuerdan? Sí. Dios es autoridad. No es solamente que Dios tiene autoridad, Dios es autoridad. Todo lo creado funciona desde su trono. Y dice la palabra, su trono es un trono de justicia. Y dice que también su trono es un trono de gracia. Hebreos habla precisamente donde dice, acerquémonos pues al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Es un trono de justicia, es un trono de gracia, es un trono de verdad. En un mundo sin Dios es normal que las personas, y es entendible, que vivan en un sufrimiento de un pasado. Estamos hablando del mundo
o de las personas que viven sin un conocimiento y un entendimiento de Dios. O sea, es normal. Tú y yo así vivíamos. ¿O no? Vivíamos así. Cuando no teníamos un conocimiento del Señor, de Dios, de su palabra, ni en un entendimiento, vivíamos en ciertas circunstancias, hablando específicamente, vivíamos en el dolor, vivíamos a veces en la angustia, vivíamos en la tristeza, en la soledad, y súmele más. Eso es normal. Lo que no es normal o no debe ser normal es que sigamos viviendo ya en el Señor en esta situación. Por eso hoy, si oyéramos la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. Y si es mi caso o nuestro caso, el caso de alguien, seamos abiertos al Señor. Yo sé que durante mucho tiempo que vivimos la mayoría sin Dios, sin un conocimiento de Dios, guardamos cosas, hicimos cosas, nos pasaron cosas, y que a veces se quedaron ahí en el closet, ahí escondidas, porque siempre en el closet hay un cajoncito donde guardamos cosas. ¿Sí? Cosas. ¿Sí? Pueden ser valiosas, otras pueden ser recuerdos, ¿verdad? Pero Dios quiere que podamos vivir libremente hoy. ¿Sí? Dios quiere que podamos vivir libremente hoy. Si a alguien, porque esto suele pasar, creo que varios hemos vivido situaciones de un diagnóstico a un familiar, a uno mismo también, de un doctor, de alguna enfermedad. ¿Sí? Ya lo hemos vivido. Pero si ese diagnóstico, el Evangelio, no lo absorbe, debería de absorberlo. Si como creyentes en el Señor, el sufrimiento, el dolor, no lo absorbe el Evangelio, tendríamos que preguntarnos realmente o al Espíritu de Dios, ¿qué está pasando? Porque Jesús trajo esperanza y trajo solución a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento, a todo. Y el Evangelio debe de absorber en Cristo todo esto. Ahora, no quiere decir que no sientas, porque hablamos de que tenemos un alma. Pero estoy hablando de no quedarme estacionado en ese momento y en ese recuerdo y en esa situación, aún siendo ya creyente de tiempo. La palabra misma dice, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? ¿De qué? De todo. De todo, de esto que estamos hablando. La verdad nos va a hacer, ¿qué? Libres. 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 ¿El Evangelio puede consolar el corazón de una persona que ha perdido a alguien? Sí. ¿El Evangelio puede
consolar a un padre que ha perdido un hijo, a un esposo que ha perdido una esposa, a un hermano, a un padre. Sí, sí puede el Evangelio. Sí puede el Evangelio. El Evangelio puede traer esperanza a un diagnóstico irreversible de un médico. Sí, también puede. Sí. Pero tenemos que entenderlo, saberlo, conocerlo y vivirlo. Procesos. No es solamente de, ay, mira, no debes de sentir, no debes de sentir esto, pero ¿cómo le hago? Porque hay mucho creyente que decían, ven a Cristo y mira, todo va a estar bien. Y la gente piensa que va a ser abundante en todos los aspectos, cuando sabemos que no es así, ¿eh? Lo que va a abundar, si tú y yo entendemos, es la palabra de vida en nosotros. El Espíritu puede abundar como ríos, dice la palabra, en nuestro interior. Pero sí habrá circunstancias. Pero que esas circunstancias y situaciones no van a hacer que tú te detengas y te estaciones, sino que tienen que provocar un avance y un entendimiento de todos los asuntos de la vida. Porque Dios está ocupado en que tú y yo crezcamos. Espiritualmente, ¿sí? Físicamente ni se diga, si somos como la Peque, ¿no? Que se preocupen sus papás si no crece. Que ya pasaron años y sigue teniendo la misma estatura. Habría que llevarla a un médico para un diagnóstico. ¿Sí? Pero Dios quiere que crezcamos en todos los aspectos, en todos los sentidos. Si Dios al que predicamos no es suficiente para resolver mi futuro, ¿sí?, ni mi pasado, entonces no es el Evangelio. ¿Sí me explico? ¿Sí se entendió? Si lo que yo viví o vivo no lo absorbe el Evangelio, dije sufrimiento, dije puede ser dolor, tristeza, diagnóstico, enfermedad. Si eso no lo absorbe el Evangelio, entonces no es el Evangelio. Porque Dios es suficiente para todo. Dios es suficiente para todo. Todo lo que se nos presente tiene que ser absorbido. Eso no quiere decir que no golpee, eso no quiere decir que no sienta, pero el Evangelio lo puede absorber. Yo sé que es fácil de predicarlo. Yo esta semana tuve una semana muy complicada, pero dije, Dios, ¿cuánto me amas? Qué amor tan, y lo digo de verdad en serio, si yo lo hubiera visto desde el punto de vista natural, diría, pareciera que Dios está enojado conmigo. Y si yo me dejara llevar por eso, diría, ¿en qué pequé? ¿En qué hice mal? ¿No? Porque a veces nuestra mente religiosa siempre va a eso, ¿no? Ah, que se enfermó. ¿Qué habrá hecho? Ah, se le echó a perder el carro. Ah, pues sí, ¿cómo no? Que su negocio no funciona. Ah, pues sí, mira, ¿qué estará haciendo? Porque eso es lo que la gente sin Dios piensa. Pero lo que puede ser grave es que la gente creyente también piense eso. ¿Sí? Que alguien diga, ah, le diagnosticaron cáncer. Ah, ¿por qué pecó? Imagínense nada más. Es triste, pero pasa. Entonces el Evangelio puede absorber todo lo que no es Cristo. ¿Sí? Ahora,
¿Cómo saber si somos personas espirituales? Porque estamos hablando de alguien que no conoce del Señor, que no entiende a veces los asuntos de Dios y por eso vive de esa manera, ¿no? Pero del lado de acá, ¿cómo saber si somos personas espirituales? Según lo defina la Biblia, ¿ok? Y creo yo, con lo que hemos hablado, que es fácil, de alguna manera, saberlo. ¿Sí? Basta con saber qué es lo que estás pensando o qué es lo que estás imaginando. Si estás pensando en tu pasado o si estás pensando en un futuro. Pero si no estás pensando, pero si estás pensando en este presente, entonces eres una persona espiritual. Probablemente es muy sencillo lo que digo, pero es una realidad. Porque dice aquí en Hebreos 9, pero estando ya presente Cristo. Si Cristo está presente en tu vida y en mi vida, somos personas espirituales. Pero si aquí, como lo plantea el autor de Hebreos, estamos viviendo y haciendo lo que ya no, entonces estamos viviendo en un pasado. Porque ellos tenían una mente futurista. Estaban esperando a alguien. Y dice, hey, ya llegó. Él ya está aquí, como dice el comercial, ¿no? Él ya está presente. Entonces, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el pensamiento a un pensamiento eterno, a un pensamiento espiritual en Dios. Si seguimos estacionados en un pasado, y esto no quiere decir que haya sido malo, porque a veces hablamos del pasado como algo malo siempre, pero hay personas como creyentes también que viven en un pasado por las victorias que tuvieron en aquel tiempo y que no encuentran victoria en el presente, cuando Cristo es victorioso en todos los tiempos de nuestras vidas. Sí creemos, ¿ok? Pero tenemos que darle ¿qué? Vuelta. Porque si no, que vamos a quedar en pausa, como pasó en el periodo intertestamental. Quedaron sin una palabra, cuando en realidad ya la había. Ok, entonces debemos estar en este mismo tiempo enganchados en un presente, no en un pasado o un futuro, y asimismo resolver cualquier situación que pueda presentarse en nuestras vidas, pidiéndole al Señor que abra nuestro entendimiento, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, y si algo en nuestras vidas, y esto es para todos, incluyéndome, algo tiene que operar el Señor, porque ¿para qué se opera a alguien? Pregunto. ¿Para extirpar qué? Un buen órgano que está funcionando bien o algo, ¿no? ¿Verdad? Te operan extirpar el mal. Pidámosle a Dios que si es el caso nuestro, Señor, haz una cirugía de corazón abierto y saca todo lo que haya que sacar. Todo, porque a veces creemos que Dios no lo sabe, pero sí lo sabe. A veces nos quedamos callados, no lo compartimos con nadie, pero vivimos en un tiempo que no es el presente. Y Dios quiere liberarnos, quiere librarnos, quiere sanarnos. ¿Sí? ¿Para qué?
que podamos disfrutar nuestro presente. Lo que nos tocó vivir, lo que Él nos permitió vivir. Por eso decía yo que estamos en un tiempo extraordinario. Dejemos que el pasado pase. Extirpar lo que nos daña, nos lastima, que no nos deja vivir. Hay personas que hay cosas que no las dejan vivir. E incluso hasta el final de su vida, hasta luego oímos esta parte que dicen, es que no puede morir. Así se dice, ¿verdad? O nada más en mi pueblo. Es que no puede terminar. Algo tiene que confesar, algo tiene que sacar, algo tiene que liberarse. Por eso a veces mandan a traer a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que les atormenta, que no pueden soltar, que no pueden liberar. Está uno atado, ¿sí? Pero el Señor, que es bueno, que es maravilloso, que no nos juzga en nuestro pasado, que no te pidió un currículum de lo que hiciste o de lo que no hiciste bien. Él nos aceptó tal cual, ¿sí? Él quiere que nos liberemos del pasado y también de un futuro que aún no llega. Que vivamos un presente, que disfrutemos la vida, que si llueve, que llueva, que si hace frío, abrígate, que si hace calor, pues tómate algo frío, pero disfruta, porque estás vivo. Solamente los muertos no pueden disfrutar. No tienen, dice la palabra Eclesiastés, conciencia de lo que está abajo del sol, porque están muertos. Llegará el día en que ya no podamos sentir, que vamos a estar en un descanso pausado. Pero dice la palabra que habrá una segunda resurrección y será gloriosa, pero esa tiene que esperar. No estemos anhelando vivir ese momento, aunque sé que será hermoso y qué bueno que podamos a veces imaginar, ¿no? Pero si yo me quedo solamente en la imaginación y vivo solamente de la imaginación, mi vida se está desgastando sin sentido. Necesitamos vivir el presente. Vivir el presente. Para cerrar, me gustaría leer el Salmo 16. Y con esto terminamos por hoy. Salmo 16. Y para que ustedes lo tengan ahí, versículo 6 y 8. Quiero que cierres tus ojos. No es un condicionante, pero sí para no sea un distractor. Quiero que escuches y veas esto en tu espíritu, por favor. Dice en el versículo 6: las cuerdas me cayeron en lugares deliciosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. En el Señor he puesto siempre en el Señor está puesto siempre delante de mí. El Señor está presente siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Y dice, y no seré conmovido. Señor, te damos gracias en esta hora, en este día, en este tiempo presente, Señor.
Gracias. Gracias, Señor, porque nos tocó vivir en este tiempo. Hoy queremos soltar lo que en algún momento dado quisimos atar, Señor, a nuestras vidas y que entendemos ahora que solamente nos atrasa, que solamente nos ata, Señor. Por eso en este día, Señor, deseo que tú operes cada corazón, Señor. Suavecito. Yo quiero pedirte, Señor, que tú operes nuestro corazón el día de hoy, Señor. Hoy estando presentes, has hablado ya, Señor, por mucho tiempo, Señor. Queremos que tu Espíritu, Señor, rompa toda cadena, Señor, que pueda atarnos a un pasado tal vez doloroso o triste, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Ora al Señor. Tú solo sabes lo que puede haber en tu corazón. Vamos. Habla con Dios. Y que sea el Espíritu de Dios que ministre nuestras vidas, palabras, alguna enfermedad que te marcó, algún recuerdo de tu infancia, alguna pérdida, algo que hicimos y no lo hicimos bien. Señor, hoy queremos depositarlo delante de ti, Señor. Tómalo, Señor. Tómalo, Señor. Tómalo, Señor. Tómalo, Señor. Oh, Rabashata, Rabakaya, Mashiach. Rivi Kanda, Rabashata, Karabababasi. Rivi Kanda, Rabashata, Rabakaya. Risi Kanda, Rabashata, Rabakaya. Vishata, Rabakaya, Mashiach. Oh, Rabashata, Rabakaya. Rivi Kanda, Rabashata. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Rabashata. Aleluya, aleluya. Aleluya, santo, 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 santo. Santo, digno, digno. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si preguntas quién soy, mi nombre es Jesús. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Cuando sientas que gracias, Señor. Bendito seas, aleluya, santo, 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 santo. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, gracias, gracias. Sí, Señor. Gracias, Señor, gracias. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, santo. Bendito seas, Dios. Gracias, gracias. Bendito Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Estoy contigo. Gracias, Señor. Siempre
Amén, amén. Sí, Señor, gracias. Palabras de un caballero. Hasta el fin de los tiempos, Señor. Gracias por confirmarnos, Señor, tu presencia, tu espíritu, tu amor, Señor. Padre, todo lo que hay en nuestro corazón, Señor, te lo hemos entregado, Señor. Ya no nos pertenece, Señor. Queda sepultado, Señor. Queremos vivir el presente con ánimo, con entusiasmo, Señor, con alegría, con fervor, con pasión, con todo eso, Señor, que necesitamos, Padre. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Señor. Que tu Espíritu complete la obra, Señor, que iniciaste, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias, declaramos tu grandeza, tu autoridad, tu gobierno, tu administración, Señor, en nuestras vidas. Deseamos que tu Espíritu, Señor, traiga a través de los días mayor entendimiento, mayor comprensión de este diseño, de este modelo, Señor, de tu evangelio, Padre. Que podamos dar esos pasos de fe, Señor, firmes, sin duda alguna, precisos, Señor, siendo afirmados en una fe no fingida, Señor, sino en una fe que ve, una fe que sabe, una fe que siente incluso por el Espíritu que tú has depositado, Padre. Gracias, gracias por